No puede ser, no puede ser, no puede ser. Con lo que está pasando, Dios mío. Y es que la Liga MX se ha convertido en una gran mentira y una gran controversia a lo largo de estos años. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos Claro. A mí me conocen como Paolo Sin Filtros. Y pues muchas gracias por estar aquí. Y pues nada, ¿no? Pues nada. No he podido subir videos por, pues saben, la vida cotidiana y todas esas cosas, ¿no? Y sobre todo porque hay temas muy relevantes de los que hay que hablar. Temas muy controversiales de los que hay que hablar. Y temas muy importantes que en nuestra sociedad son muy importantes de abarcar y que muchas personas no los abarcan, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de todo lo que dejó en la apertura 2025 en la Liga MX. Y bueno, para empezar a hacer este análisis, primero voy a abarcar de lo que se vivió desde la jornada 1 hasta la 17. Y ya en los últimos tramos del video vamos a analizar bien con profundidad lo que fue el play-in hasta la gran final. Y al final del video voy a analizar con más profundidad lo que es ascenso y descenso, los equipos que llegaron a la gran final, directores técnicos, noticias que se pudieron dar recientemente y pues temas así muy controversiales, discusiones, cosas polémicas acerca de la afición, etcétera, ¿no? Y pues bueno, pues quédense hasta el final del video porque es muy importante acerca de lo que hay que opinar y de lo que hay que hablar, ¿no? Bueno, sin más rollos, vamos allá, ¿no? Bueno, sabemos, toda esta fue una liga muy interesante. Este torneo, el torneo de Clausura 2025, fue un torneo muy importante, muy bueno, muy divertido, pero a la vez con cosas como que muy controversiales, con muchas críticas, mucha afición, muchas cosas inimaginables. Y bueno, sabemos que los equipos están, los equipos son que están por los cuales están conformando la Liga MX son 18 equipos. Y bueno, sabemos que el equipo del torneo fue el Toluca con 37 puntos, ¿no? Que el primero fue Toluca, el segundo América, el tercero Cruz Azul, cuarto Tigres, el quinto Necaxa con 31 puntos, León sexto, Monterrey, Pachuca, noveno Juárez, 10 Pumas, 11 Guadalajara con 21 puntos, 12 Querétaro con 20 puntos, Tijuana con 19, Atlas con 18, Atlético de San Luis con 18 igual, hay empate de puntos, Mazatlán con 17, Puebla igual con 9 puntos y Santos Laguna, el peor equipo del torneo que le dirige el Tan Ortiz, con 7 puntos. Bueno, ahora, con todo esto, la tabla está bien, ¿no? O sea, sabemos que el América que ha sido tricampeón, ahora ya lo bajaron como de esa racha de wins que tenía y ahora ya no es un equipo tan este torneo ya no fue un equipo tan competitivo como lo fue en las 3 veces anteriores, ¿no? Y bueno, esta apertura de 2025 ha dejado muchas emociones intensas, polémicas y un cierre épico. Entonces, el objetivo de esto es hacer un recorrido acerca de todo lo que pasó al inicio del torneo hasta el final. Y lo que vamos a hacer es analizar todo lo que marcó a la afición. Y bueno, miren, esta fue una liga bastante buena, o sea, sí hubo un toque. Pero a ver, realmente, sabemos muy bien que los equipos de los cuales llegaron a la gran final, pues bueno, a los que llegaron a play-in, fueron prácticamente los que fueron del quinto al 10º lugar, ¿no? Que el play-in es una tremenda cosa que muchas personas no entienden, porque a ver, es el sexto con el séptimo, el octavo con el noveno y el 10º con el 11º, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pero en este torneo se llegó hasta el sexto lugar, o sea, los 6 lugares pasaban y el play-in se luchaba el séptimo con el octavo y el noveno con el 10º. Y sí, fue muy controversial y muy confuso porque
Era como de, a ver, si este equipo ganaba, ahora el otro tenía que ganar contra el que perdía, ¿no? O sea, contra el que ganaba un partido tenía que cruzar otro partido con el que perdía. Por ejemplo, en el partido de Monterrey contra... O sea, sabemos que, por ejemplo, FC Juárez se fue contra... Bueno, sabemos que el Puma se fue contra el Monterrey. Y la verdad, o sea, pasa Monterrey, ¿no? Y luego, Pachuca jugando contra el FC Juárez. Y después del que perdía, es un ejemplo, y después del que perdía de esos partidos, se jugaba, o sea, hagan de cuenta que se jugaba uno con el que, o sea, se jugaba el que perdía contra el que ganaba el otro equipo y así pasaban directamente. Y miren, en el partido que jugó Monterrey, la verdad fue muy catastrófico porque Monterrey, teniendo una buena estructura, teniendo un buen equipo, teniendo son el mejor como equipo, hablando económicamente, ¿cómo no puede estructurar bien como sus jugadores de forma de juego? Porque el semestre pasado Monterrey fue subcampeón con De Michelis y ahora él fue el que lo corrieron. Y más allá de eso, creo que son los jugadores y la directiva que a veces pueden tomar malas decisiones. Por ejemplo, Sergio Ramos vino, pero vino solamente por el Mundial de Clubes. Igual como con León, o como con Pachuca, ¿no? Que vinieron jugadores de Europa o de otros equipos o históricos para jugar el Mundial de Clubes, ¿no? Algo que ya era muy evidente. Ahora, vamos a hablar sobre los equipos que sorprendieron. ¿Qué clubes rompieron como esas rachas? ¿Qué equipos sorprendieron? ¿Qué clubes rompieron las quinielas? ¿No? Bueno, en este caso fueron los 4 de la tabla, como lo como comentaba hace unos momentos. Que uno fue Toluca, que el Toluca lo trae Turco Mohamed. En la América con el director técnico que tiene actualmente, de lo que ha tenido en los 3 campeonatos, pues André Jardine. Cruz Azul con Vicente Sánchez, igual pues Necaxa que lo tiene el Arcamón, y pues León con Eduardo Berizzo. Y bueno, estos fueron los equipos que más sorprendieron. Toluca, porque con 37 puntos fue el mejor equipo del torneo, con jugadores como Paulinho, campeón de goleo, Alexis Vega, Geliño, etc. Ya es un torneo muy interesante para Toluca, porque Toluca desde atrás, con Ignacio Ambriz y con sus directores técnicos anteriores, o con Hernán Cristante, sus directores técnicos antes, desde su estructura hasta ahorita con Turco Mohamed, con todos los directores técnicos que Toluca ha pasado, cómo han ido evolucionando, y creéis como esas bases que generaron, ahora y por hoy son campeones, porque tuvieron cosas generación en generación, técnico tras técnico, para llegar hasta aquí y tener una base sólida para ser campeones, cosa que se iba haciendo desde años atrás, ¿no? Ahora, Toluca fue el campeón de la Liga MX, esta liga de clausura 2025, pero Toluca llevaba 15 años sin ganar. O sea, 15 años sin ganar. Desde el 2010 no ganaba un campeonato. Desde el 2010 fue su último campeonato del Toluca y nada más. Y desde ahí ya no. Y fue algo que la afición esperaba muchísimo. Y a ver, aquí hay muchas controversias porque, a ver, muchos dicen que Toluca pues achicó. Otros dicen que Toluca compró el partido. Muchos dicen que Toluca no jugó como esperaba. Pero veamos una cosa. En el partido de Toluca contra América en la ida, prácticamente lo que hizo Toluca fue ir a defender, lo único. Y ese partido hay que reconocerlo. Estuvo bien feo ese partido, la verdad hay que reconocerlo. La verdad ese partido no me gustó para nada. Lo que fue hacer Toluca fue defender. ¿Por qué? Porque ya como iba el domingo, iban a regresar a su casa, pues ahí se querían dejar el peso a la afición, no más allá de
de los jugadores. Porque claramente cuando estás en tu casa, el peso de la afición también tiene una gran parte del juego y puede tener como un poco más de certeza de que ganes, ¿no? Y muchos de nosotros lo sabemos, porque al equipo contrario le pesará mucho la afición del local, ¿no? Y lo mismo, lo mismo vimos cuando los camiones tanto de Toluca como de América iban llegando. Ahora sabemos que América también es un equipo de época. Ok, realmente es un equipo de época, ahora lo hemos llamado así nada más por los tricampeonatos. A América todavía le falta mucho por recorrer, al igual que Toluca, Cruz Azul y los equipos grandes. Porque pues sí, o sea, hablando de manera nacional e internacional, América no es nada. Algo que Pachuca sí lo es. Porque Pachuca ha participado en Mundial de Clubes, con Cacha, pues, un montón de cosas. Y Pachuca sí ha demostrado ser un equipo fuerte y un rival digno. Tanto que se enfrentaron a equipos grandes y lograron vencerlos ante las adversidades que se presentaban. Cosa que América sí ha hecho, pero no lo ha logrado como decían. Porque seamos claros, ser campeón de la Liga Mexicana, pues prácticamente no asegura nada. O sea, ser campeón de la Liga Mexicana no asegura nada. Ok, sí es mejor que los equipos de ese torneo y lo que quieras, pero no asegura que seas un equipo de época, no asegura que seas el mejor equipo. ¿Por qué? Porque esas cosas también se muestran ante las adversidades. ¿Cuántos mundiales de clubes juegas? ¿Contra quiénes juegas? ¿Cuál es la historia? Hablando económicamente, históricamente, socialmente y políticamente. Porque sí, políticamente. ¿Por qué? Porque ahí los dueños son los que están ahí para gestionar todo ese rollo de lo que se genera en el fútbol mexicano y lo que generan ellos mismos. Entonces, Toluca y América fueron unos equipos que la rompieron este semestre. Y no por el simple hecho de lo que hicieron ni por sus campeonatos y todo eso, no. Sino por las emociones que dejaron a los aficionados. Por las cosas que hicieron y por las cosas que lograron y por no dejarse vencer ante cualquier adversidad. Independientemente de lo que dijera cualquier afición. No, todo fue puro y pues la afición en algunos casos dejó de disfrutar, en otros no. Pero aquí lo importante es quién se mantiene firme hasta la adversidad. Punto. Ahora otro equipo, Cruz Azul, Vicente Sánchez. Es un tema muy fuerte hablando futbolísticamente porque prácticamente Martín Anselmi en la cuarta jornada los dejó ahí solos al Cruz Azul, sin decir nada, sin dar ninguna explicación, yéndose al Porto, cosa que a Anselmi le está yendo muy mal en ese rollo y la vida, el karma le pagó. Pero yo creo que Anselmi fue, o sea, más allá de las críticas, creo que Anselmi fue un director técnico que llevó al Cruz Azul a la gloria, a convertirse en un equipo bueno, un equipo victorioso. Porque cuando estaba Tuca Ferretti, yo que ya a Tuca Ferretti no hay que culparlo nada porque eran los jugadores. Pero después de Tuca Ferretti, cuando el equipo le iba muy mal al Cruz Azul, como que cuando llegó Anselmi, como que hubo algo que los motivó, que los elevó un poco más y que los hizo sentir esa grandeza, los hizo sentir esa presencia de un buen director técnico que lideraba, que tuviera la fuerza y la disposición para hacer lo que el equipo debía de hacer, de ir a la cancha a lo que debía de ir y no andarse con rodeos. Y Anselmi lo hizo muy bien, prácticamente llegó a la final con América, que esa final fue muy polémica, pero pues bueno, ya pueden ver ese análisis en el análisis pasado que yo hice de la Liga MX del 2024. Pero sí, o sea, fue una final muy controversial y muy polémica, ¿no? Pero yo creo que Cruz Azul se merece todo ese mérito por lo que ha logrado, por los jugadores que tiene y cómo tanto Martín Anselmi como ahorita su actual técnico Vicente Sánchez han logrado estabilizar el equipo, ¿no? Cuando llegó Vicente Sánchez, el equipo fue aún elevándose aún más. Vicente Sánchez motivó a que el equipo no se fuera a las ruinas. Y también muchos prestábamos que Cruz Azul iba a ser el candidato a título, cosa que no fue. Igualmente por cosas muy polémicas cuando jugó con América este torneo. Pero bueno,
Pero Vicente Sánchez llevó al equipo a un muy buen ritmo, a un muy buen movimiento y a ganar y a salir victoriosos. Ahora, Necaxa. Necaxa con Nicolás Larcamón, que estuvo con León y con otros equipos de la Liga MX. Larcamón, un buen entrenador, un entrenador que dirige, que es líder, que sabe lo que hace y que a pesar de las adversidades, él se mantiene firme. Un entrenador en el cual, pues, sin importar el equipo, porque sabemos que Necaxa anteriormente no andaba nada bien, pues llegó el Arcamón y los levantó. Y convirtiéndose como la segunda ofensiva del torneo, el segundo equipo, o el mejor, el segundo mejor equipo de la ofensiva del torneo, ¿no? Y pues León, un equipo que también, al igual que estuvo el semestre pasado con Nicolás Arcamón, pues este equipo pues no se dejó como vencer y siguió subiendo, y también con una de las mejores ofensivas del torneo, y muy bien con su director técnico Eduardo Prieto. Pero bueno, ahora hablemos sobre los equipos que decepcionaron. Eso ya ni tengo las ganas de decirlo, porque yo creo que es hasta lógico, ¿no? Pero los equipos que más decepcionaron fue Chivas, Tigres, Monterrey y Pumas. Que esos pueden ser, o sea, se consideran como equipos grandes, pero a la vez equipos que notablemente no son grandes. Chivas, su equipo, su director técnico que fue anteriormente Gerardo Espinosa. Realmente lo que está pasando con Chivas, pues ya Chivas ya no es un equipo tanto como de antes, ya no es como, sí, ok, Chivas puede tener un tetracampeonato, pues es el único equipo que tiene el tetracampeonato a lo largo de la historia de todos los equipos de fútbol. Pero si Chivas no forja lo que tiene que forjar, no sale a lo que tiene que salir, no va a salir de ahí, porque seamos claros, estar en Chivas representa un gran reto y un gran riesgo. Porque, por ejemplo, los jugadores que están en Chivas, ¿cómo están? Están muy mal. Los jugadores de Chivas no están bien motivados, juegan súper mal y no tienen esa disposición para hacer algo por el equipo. Por ejemplo, Alexis Vega. Cuando Alexis Vega estaba ya en Chivas, fumaba, tomaba, bueno, todavía lo hace, ¿verdad? Pero allá era mucho más y eran los casos de sumo riesgo y Vega no le estaba yendo nada bien. Y Toluca, analizando con profundidad, lo trajeron acá a Toluca y jugó como si no tuviera ni idea, el mejor jugador del torneo. Entonces, igual, el Pollo Briseño, se lo trajeron a Toluca, igual, uno de los mejores jugadores, creando ofensivas espectaculares, que aunque jugó muy poco, siguió siendo un jugador indiscutible. Y a ver, voy a dar aquí una opinión personal. Chivas, que es uno de los grandes equipos de fútbol mexicano, lo que pasa con sus jugadores de Chivas es que, o sea, realmente no es que no estén motivados, sino porque la afición y las críticas y lo que sucede dentro de Chivas hace a los mismos jugadores que no estén acostumbrados a la presión. Y Chivas no es un equipo que actualmente tenga un buen liderazgo para que sus jugadores salgan victoriosos ante la adversidad. Y ese es el gran problema de Chivas, porque de igual forma la afición critica mucho y los jugadores sienten como ese temor y no salen a ganar. Es como, sí, a Mauri Vergara. A Mauri Vergara no le gusta el fútbol, pero él tiene Chivas por dejar el legado de su padre. Es pues una de las cuales razones, el tener un dueño que no es interesado en el fútbol es un gran riesgo y un gran problema para el fútbol, para su equipo más bien, porque su equipo corre muchos riesgos y no sale a ganar, sino solamente como a existir y ya. Pero prácticamente lo que hace a Mauri Vergara es aprobar las cosas que se hacen en el banquillo y ya. Pero prácticamente lo que hace a Mauri Vergara es dejar a sus empleados lo que tengan que hacer ahí y ya, es prácticamente eso, ¿no? Ahora Tigres, con Guido Pizarro, su director técnico, en Tigres hizo buen papel. Con Bélico Paunovic hizo un buen papel, pero como una serie de retos y pérdidas, pues Tigres no logró como estabilizarse y ser un buen ganador de época, como lo hizo en aquella final con América o Guadalajara. Entonces, yo siento que tener como un entrenador técnico, no es suficiente, porque como hacer la primera vez como director técnico como Guido Pizarro, no es suficiente para dirigir un equipo.
Lo que necesitas es tener un director técnico de experiencia, de saber ganar y de saber afrontar los grandes retos que se van a presentar. Y es el problema grave que tuvo Tigres en este momento. De no tener un proyecto fijo, de no tener un proyecto estabilizado, de no saber qué hacer ante las adversidades y no saber lo que pueda suceder durante el torneo. Ese es el grave problema de Tigres, que se achican cuando es la hora de la hora. Lo que pasó con Necaxa. Tigres, cuando jugó con Necaxa en el play-in, ni jugó. Solamente hubo una jugada muy polémica que para mí era gol de Necaxa, que Necaxa debía ganar. Pero pues nada, Tigres lo hizo muy mal. Y Tigres lo que debe de aprender es a aprender a estructurar bien su equipo, a tener una táctica fija y y saber a quiénes van a ser los responsables de jugar en su propia liga, en su propio equipo, en su propio entrenamiento, y quién van a tener fijo para generar experiencia y no estar corriendo técnicos a lo güey, como lo hicieron con los demás técnicos a lo largo de la historia de la humanidad o de la Liga MX. Perdón el humor, pero es cierto. Pumas de la UNAM con Efraín Juárez les fue de lo mismo, les fue de la patada. Y aunque es un equipo grande se considera como patrimonio de la humanidad, les fue igual. Pumas está cayendo en un sistema en el cual no les permite avanzar en lo que deben hacer. Pumas no mete sus verdaderos cambios, no saben estructurar muy bien lo que deben hacer, porque aquí no solamente entra lo que no deben hacer, sino también entra la desconfianza del director técnico mexicano. Porque a ver, cuando tú tienes una estructura, lo que no debes de hacer es correr al director técnico, sino impulsarlo y seguir generando experiencia para afrontar lo que se viene, cosa que le falta mucho a Pumas, porque Pumas puede tener todo el prestigio que quieran, pero si no hacen lo que les corresponde, si no tienen una buena táctica, si no firman cláusulas de rescisión para no dejar ir a sus jugadores, no van a seguir de ahí. Lo que le falta al fútbol mexicano y lo que le falta a los jugadores para desarrollarse de mejor manera, como ir a Europa o a otros países a desarrollarse de mejor manera. Y Monterrey, que en Monterrey ya ni hablamos, un equipo que tiene, como lo dije anteriormente, económicamente hablando, tiene la mejor plantilla. Pero pues, ¿de qué le sirve si van a desaprovecharlo? ¿De qué le sirve traer a millones de directores técnicos si no lo van a aprovechar? Si van a romper como ese proyecto que tenían tan cerca. Y más ahorita que se viene el Mundial de Clubes. Pero bueno, no hables más de eso. Y ahora, vamos a entrar más como a los errores y a los errores técnicos y crisis internas más notables de la clausura 2025. Por ejemplo, vamos a hablar del Santos Laguna. Que fue el último lugar con 7 puntos, el peor equipo del torneo, dirigido por Tano Ortiz. Y a ver, aquí tengo una opinión acerca de esto. A ver, Tano Ortiz se me hace un buen director técnico. Yo siento que fue más culpa de la directiva y los jugadores, porque Tano Ortiz no es el responsable de esto. A Tano Ortiz lo que no le dieron fue la capacidad de generar. A Tano Ortiz no le dieron la oportunidad de comprar jugadores. No le dieron el suficiente recurso para seguir adquiriendo y seguir ganando. No, al contrario, fue mucho peor. Y el hecho de que Santos esté dirigido por un joven de 28 años no le sirve de nada, porque aquí entra la experiencia, y ese no tiene nada de experiencia. Aquí solo entra el fanatismo y nada más. Entonces lo que necesita Santos es un señor de experiencia, una persona que sepa liderar y que pues sepa bien cómo hacer las cosas, porque si no Santos no va a avanzar. ¿Dónde quedó el Santos del 2010? ¿Dónde quedaron esos Santos que jugaron en el 2017? Se fueron de este país. ¿Por qué? Pues porque evidentemente lo que ha hecho su directiva de Santos es generar controversias, hacer cambios de directores técnicos constantes, no tener una buena base sólida, y pues todo queda dividido, ¿no? Por ejemplo, algunos errores tácticos del Santos es la falta de una idea clara de juego. El problema de ellos es que hacen cambios constantes de alineación sin justificación de una táctica sólida. Es decir,
que les falta ideas claras de juego, les falta les falta como analizar sus alineaciones y analizar la alineación rival y cómo están jugando para poder como jugar al equipo contrario y irla ganando como el mono. Es como el peor error de Santos. Y ahora hablemos de las crisis internas que también Santos ha tenido. Un problema de Santos son los problemas que hay entre el cuerpo técnico y los jugadores. Rumores del vestidor, falta de liderazgo. Y pues tras la salida de su director técnico que se fue para allá, el Tano Ortiz, y pues ya. Esos fueron los principales problemas de Santos, ¿no? Sobre todo la falta de liderazgo tras la expulsión de su director técnico. Punto. Puebla, con defensa débil y desorganizada. Puebla, aunque que fue el penúltimo lugar de la tabla con 9 puntos, con más de 25 goles recibidos en el torneo, falta de variables ofensivas y dependencia excesiva de individualidades. Aquí el problema de Puebla es que no saben liderar, no saben tener, igual que Santos, no saben tener una estructura fija. Deben concentrarse más en lo que viene y fijar una experiencia fija. Tener a directivos de confianza que sepan acerca del fútbol y qué es lo que se debe manejar para gestionar bien el cuerpo técnico, los jugadores y las compras que deben hacer. Porque aquí también influyó mucho la crisis interna. Santos fue víctima de reportes de inconformidad por parte del plantel hacia la directiva, debido a sueldos atrasados, falta de mantenimiento, falta de justicia, de equidad y sobre todo de igualdad y falta de refuerzos competitivos desde pretemporada. Por aquí claramente la directiva no apoya a pesar del dinerazo que luego tiene. Atlas, un equipo que tuvo mi campeonato por ahí por 2021-2022. Atlas, que por si bien ese torneo jugó bien, pues le fue más o menos, porque su juego o su modo de jugar es extremadamente predecible. Atlas lo que hace es hacer predicciones o transiciones lentas y sin sorpresa, o sea lo que juega Atlas es sin sorpresa, o sea, ya es lógico lo que vamos a ver en el Atlas y nada más. Y los problemas que hay de la crisis interna dentro de los Atlas es que hay muchas tensiones entre la afición y la directiva. Por ejemplo, su director técnico Gerardo Gonzalo Pineda fue criticado por no darle minutos a jóvenes promesas y mantener a veteranos fuera de forma. O sea, lo que hizo Gonzalo Pineda, su director técnico del Atlas, fue no darle tiempo a jugadores que realmente sabían hacer algo por el equipo y que ya tenían experiencia con ellos. Y fue el principal error del Atlas. Donde no tienen donde no tienen un buen juego, no tienen una táctica fija, no se mentalizan bien para salir a la cancha. Chivas, 11º lugar. Errores tácticos constantes, donde había una inconsistencia total en los planteamientos. Cambio de formaciones partido tras partido sin resultados. Donde Gerardo Espinosa hacía cambios repentinos sin importar los riesgos que podía asumir o las faltas de cuestionamientos ante los jugadores que podían surgir. Donde la crisis interna más importante aquí que hubo fueron las fricciones entre los jugadores, sobre todo los jugadores clave. Por ejemplo, se habló acerca de un roce entre los referentes del vestidor, y aquí han habido cuestionamientos fuertes hacia la directiva por decisiones poco populares, o como la salida de elementos con peso del club. Por ejemplo, Alexis Vega, Pollo Briseño, etc. Y más como ahorita lo decía, con su dueño, que pues prácticamente no le importa el fútbol, o sea, lo que va, o sea, prácticamente a lo que el dueño de Chivas va es a mantener el legado de su padre y nada más. Nada más.
Ya lo demás se lo deja a sus empleados, a la directiva y nada más. Lo único que hace el jefe de Chivas es gestionar y decir, bueno, vamos a hacer vamos a comprar a este jugador. Sí, cómpralo y bye. Nada más. Entonces, ese gran problema de Chivas, que no tiene un dueño que sepa liderar el fútbol, que no sea experto en el tema. Porque cuando tú eres dueño de algo, debes ser el principal encargado de liderar, de comparar, de diferenciar y ante el resto de los equipos. Entonces, eso es lo que le falta a Chivas. Chivas siente que tiene un gran peso entre su afición. Y sí, tiene un estadio muy lindo, tiene un equipo muy lindo. Pero si Chivas no se compromete a hacer algo por su fútbol, por estilo de juego, no van a salir de ahí. Tijuana. Juan Carlos Osorio, su director técnico. El principal error de Tijuana en este torneo fue un desorden defensivo, sin línea clave de presión, poca claridad para generar líneas ofensivas organizadas. A Tijuana lo que le faltó fue claridad. Le faltó el peso que debía de sentir a la hora de jugar. Había poca claridad al crear jugadas importantísimas de gol. Y aquí la crisis interna que hubo en Tijuana es el rechazo a decisiones del director técnico, Juan Carlos Osorio, por parte de algunos jugadores. Por ejemplo, se rumora que hubo una discusión muy fuerte en vestidor luego de la derrota en la jornada 14, Tijuana versus Necaxa, que prácticamente aquí Tijuana perdió por 2-1. Pues bueno, esto de lo yo, pues Juan Carlos Osorio es un buen director técnico, pues lo llevó a un play-in Juan Carlos Osorio, pero eso no le bastó. Y pues bueno, los directores técnicos, a ver, vamos a hablar sobre los directores técnicos, ¿genios o villanos? Y a ver, ¿qué técnicos destacaron? 1. Antonio Mohamed. Antonio Mohamed lideró a Toluca el campeonato tras 15 años de equipo. O sea, tras 15 años de sequía. Tras 15 años sin ser campeones. Tras 15 años de espera. Su enfoque táctico y motivacional fue clave para poner el éxito en el equipo. Para poner al equipo en alto. 15 años sin ser campeón. Fue algo sorprendente. Fue algo que llevó al equipo a ser aún mejor. Y lo logró. Y aquí, en Turco Mohamed se llevó su tetracampeonato. Porque ya es su cuarta vez consecutiva de que es campeón con un equipo mexicano. Primero con América. 2 con Monterrey. 3 con Tijuana. Y 4 con Toluca. André Jardine, de América. Donde a pesar de no lograr el tetracampeonato, pues mantuvo al equipo de manera muy firme, muy competitiva y que llegó a la final. André Jardine supo adaptarse a lo que, pues a las adversidades y las circunstancias que había y trató como de mantener al equipo en un alto nivel de juego. André Jardine ha tenido la capacidad de llegar a un tricampeonato. André Jardine lo que hace es fomentar esa fe, esa motivación para el equipo y que hace que el equipo no se le salga a pesar de las dificultades que pueden haber a veces. Nicolás Larcamón, Necaxa. ¿Sabe? Como les repetí hace algunos instantes, Nicolás Larcamón es un buen director técnico que a muchos equipos los ha dejado en la final, semifinales, cuartos de final, y que a pesar de que Necaxa le iba mal, él logró levantarlos, convirtiéndolos en la segunda mejor defensiva y ofensiva del torneo, donde Nicolás Larcamón sorprendió llevar a Necaxa a una destacada posición en la tabla, en la quinta posición con 31 puntos. ¿Se imaginan? Apostando por la juventud, el liderazgo, la estrategia técnica afectiva. Pues fue un buen torneo para ellos. Si no hubiera sido por ese error y esa jugada polémica que pasó con Tigres, yo creo que Necaxa sí hubiera llegado a la final, la verdad. Pero bueno, ahora vamos a hablar de quienes fueron despedidos o estuvieron en la cuerda floja. Martín Anselmi, que renunció por irse al Porto y lo que le llegó el karma. Renunció tras la jornada 2
como había explicado hace rato, para dirigir al Porto, dejando a Cruz Azul en una situación inesperada, dejándolo en apuros, dejándolo en la situación de Vicente Sánchez. Gustavo Lema, Pumas, en el cual fue cesado después de la jornada 9 debido a una serie de malos resultados. Así dejando entrar Efraín Juárez. Óscar García, Guadalajara, dejó el cargo por mutuo acuerdo con la directiva tras la jornada 10, en medio de una discusión y reestructuración interna del club. Veliko Paunovic, el director de Guadalajara y director o ex director de Tigres, que fue cesado en la jornada 10 también. Mira, un dato curioso de aquí es que varios directores técnicos fueron cesados en la jornada 10. Qué curioso, ¿no? Pues prácticamente fue jornada 10 porque pues ya se acercaba como mucho al play-in y que debían de acumular varios puntos para entrar, ¿no? Y donde cual Veliko Paunovic fue cesado en la jornada 10 a pesar de tener al equipo en una buena posición en la tabla. Pero pues no le sirvió mucho. Y Juan Carlos Osorio, Tijuana, donde fue despedido después de la jornada 11 debido a una racha de malos resultados. Y pues bueno, fue todo un lío, discusión con los jugadores no se conformaban con lo que pasaba y pues fue todo un mega lío. Pero el jugador mexicano es muy mediocre. ¿Por qué? Porque el jugador mexicano lo que quiere es solamente dinero, buenos tratos y nada más. Porque aparte los jugadores de fútbol mexicano son muy payasos y no ven el sueldazo que les están pagando. O sea, es muy incongruente de su parte hacer este tipo de cosas. Y pues, a ver, seamos claros. Tú como jugador, ¿por qué celebras con el director técnico? No. Mejor revélate contra ti mismo. Porque el director técnico viene de esa experiencia, de saber qué hacer. Ya tiene la experiencia y la capacidad de dirigir. Tú no tienes que contradecirlo. Porque es muy sencillo. Porque él tiene más experiencia que tú, hablando del cuerpo técnico. Pero bueno. Ahora, ¿qué cambios estratégicos marcaron la diferencia? Bueno, pues sencillamente Toluca implementó un sistema ofensivo bajo la dirección del Turco Mohamed, con una defensa sólida y un ataque contundente. América lo que hizo fue adaptar su estrategia para mantener la competitividad, la presión, a pesar de las lesiones y la presión para el subcampeonato. Y sí, subcampeonato, porque América no se merecía, bueno, sí se lo merecía, pero no se lo merecía porque no lo logró y por las circunstancias que tuvo América para llegar a la final, cosa que no fue por mérito propio, fue gracias a las polémicas y a las situaciones de otros clubes que lo ayudaron a subir. Y en Necaxa, en donde el Arcamón apostó por una alineación joven y dinámica, lo que resultó en un rendimiento sorprendente durante el torneo. Increíble lo que hizo Necaxa y lo que analiza arriba es todo lo que puedo comentar de ellos. Algo muy indiscutible lo que Necaxa necesitó para lograr lo que tuvo que hacer. Y pues nada, ¿no? Y bueno, y aquí está de la risa, ¿no? Por fin, lo que todos esperaban. El análisis completo de los partidos de liguilla, play-in, cuartos, semis y la gran final Toluca versus América. A ver, aquí ya fueron los 10 equipos. Uno fue Toluca, segundo América, tercero Cruz Azul, cuarto Tigres, 5 Necaxa, sexto León, séptimo Monterrey, 8 Pachuca, 9 Juárez y décimo Pumas, ¿no? Y a ver, el play-in estuvo muy raro y yo igual me sigo confundiendo a pesar de que según yo ya lo entendí, pero a ver, el play-in se supone que se juega el séptimo con el octavo y el noveno
con el 10º, en el cual Juárez jugó con Pumas, Monterrey, Pachuca y de eso Monterrey Pumas. A ver, Juárez Pumas se jugaron una disputa en la cual se fueron a penales y terminaron con un resultado 2-1, en el cual terminó pasando Pumas. Ya Pumas ya había clasificado. Ahora, Monterrey Pachuca, donde el Pachuca le ganó al Monterrey con un resultado de 2-1. El que ganaba el primer partido tenía que jugar un partido con el cual lo disputó con el Monterrey, con el que perdió. Y a ver, aquí tengo un tema muy serio del cual tengo que hablar porque, a ver, no me pasa, o sea, no me entra por la cabeza, no entiendo qué pasa con los que organizan esta liga, que a ver, ¿cómo va a jugar un equipo ganador contra un equipo perdedor? ¿No era más fácil que jugara Juárez contra Monterrey? ¿No era más fácil que jugaran los equipos que... pues que perdieron en esos dos partidos y que pasaran los equipos que ganaron, que fueron Pachuca y Pachuca y Pumas automáticamente? O sea, no era más fácil hacerlo así. Pero bueno, esta bendita liga también confunde a uno. Y bueno, en el partido de Monterrey Pumas, pues Monterrey terminó ganándole a Pumas y pues ya, 2-0, ¿no? Ahora, vamos a los cuartos de final, donde Monterrey en la ida le da una paliza a Toluca con 3-2. Pachuca y América en la ida quedaron 0-0. Necaxa Tigres 0-0 y pues León Cruz Azul le terminó ganando 3-2 a León. En la vuelta, Toluca le ganó a Monterrey 2-1. Ganó Toluca. También más por posición de tabla. El América le ganó al Pachuca 2-0. Esto ya el chiste se cuenta solo. Cruz Azul 2-1 y pues Tigres Necaxa 2-2. Haciendo que Tigres pasara por posición de tabla. Aquí fue donde se hizo la jugada muy polémica que para mí Necaxa sí o sí tenía que pasar. Pero pues bueno. Y las semifinales. Donde... bueno, aquí les dejo un dato curioso. En las semifinales pasaron 4 equipos: Tigres, Toluca, Cruz Azul, América. Y si se dan cuenta, fueron los mismos 4 de la tabla que quedaron. Que el 1 fue Toluca, el segundo América, el tercero Cruz Azul y el cuarto Tigres. Los 4 de la tabla pasaron a las semifinales. Qué curioso, ¿no? O sea, y la verdad, así la liga debería de ser. O sea, que los 4 lugares de la tabla ya estén para semifinal, cruzando la final y ya. ¿Para qué hacen tanto rollo por play-in y por todas esas rollos? Pues no, qué necesidad. O sea, están locos los de las directivas. La Federación Mexicana de Fútbol está loca. O sea, qué necesidad. Pero bueno, Tigres, Toluca, en la ida quedaron empatados con 1-1. Cruz Azul, en la ida le ganó a América 1-0. A pesar de que un jugador de Tigres fue expulsado. Toluca le dio la vuelta a Tigres y 3-0 quedaron. Un partido espectacular. Y en el América Cruz Azul en la vuelta quedaron 2-1, favoreciendo a América y pasando a la gran final. Y aquí en la final, ya voy a acabar este análisis para que no se me preocupen. Y aquí en la final, no. América contra Toluca. Los dos primeros de la tabla. Primero Toluca y segundo América. Los dos primeros de la tabla se disputaron la gran final. Los mejores equipos del torneo. En la cual de la ida quedaron 0-0. En la cual Toluca iba a ganar sí o sí. O bueno, iba a empatar y a defender sí o sí, sin hacer otra cosa. Y en la vuelta, el Toluca le gana 2-0 en el estadio Nemesio América. Y todo lo que esto fue play-in, semifinal, cuartos de final, final, todo. Un torneo muy bueno, sí, todo lo que fue un play-in, una semifinal, un cuarto de final y final, muy bien. Partidos interesantes, con algunas consecuencias malas, buenas, decisiones negativas, decisiones malas, positivas, buenas. Pero todo tuvo su chiste. Yo creo que pues sí iba a pasar, ¿no?
Y pues bueno, este fue el análisis de todo y ahora vamos a lo que nos cruje. Las opiniones acerca de la afición, cosas polémicas y lo que habíamos dicho desde un principio, ¿no? Hace unas pocas horas acaban de confirmar la contratación de Jaime Lozano. Sabíamos que ya habían rumores de que Guillermo Almada se iba a salir del Pachuca y pues así fue. Pero lo cual hay que reconocerle a Guillermo Almada que hizo lo posible por Pachuca. Estuvo 3 años en el cargo, lo que hizo por Pachuca, por la comprensión que tuvo Pachuca con él. Y a pesar de los resultados en la Liga MX, la directiva no sacó a Almada, cosa que otros equipos de la afición son muy payasos, otros equipos o las otras directivas de los equipos son muy payasos y lo sacan. Así a la y se va, porque ya perdiste la Liga MX, como si la Liga MX fuera la más grande del mundo. Pero bueno, eso fue lo que pasó lamentablemente. Y pues bueno, Jaime Lozano, un buen director técnico, lo que hizo con la selección mexicana. Fue un avance histórico, un avance bueno con la selección mexicana. y creo que no hay que reprocharle a Jaime Lozano. Si lo que Jaime Lozano no logró, no fue culpa de él, sino de los jugadores. Pues ya. Ahora, vamos a hablar acerca un poquito de la afición, ¿no? Que hubo entre América y Toluca. Y a lo largo del torneo, ¿no? Yo creo que la afición aquí en México es muy rara, muy especial, muy malagradecida, muy patética, porque diciéndose de groserías, empujones, peleas, conflictos, regaños, exponiendo a niños, exponiendo a gente enferma, de todo. O sea, somos personas, somos afición que vamos a ver a nuestro equipo, que va a alegrarse a un estadio, que va a alegrarse por la afición, no a discutir, no a pelear. ¿Qué onda con la afición? Yéndose a golpes, golpeando camiones de la afición del club. O sea, ¿qué les pasa? O sea, la afición en México es tan mediocre que en vez de estabilizar a su equipo, de honrar a su equipo, no, lo desestabilizan más con la pobre afición que tiene la gente en México y de todos los equipos, y pero claramente lo vimos en la Toluca contra América, en el estadio Nemesio 10. Tanta gente criticando a la América, o sea, tanta gente aventándole de piedras al camión cuando se iban, incluso aventando cosas ahí, no me acuerdo cómo se llama cosa blanca, pero aventándole de cosas a los aficionados del Toluca, al de la América. O sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué hacen eso? Es lo que a veces me cuestiono. O sea, que la afición, tanto en México como en algunos equipos peores de la Liga MX, son de lo peor de lo peor. Queriendo, entre comillas, representar a su equipo, cuando claramente lo están desestabilizando y yéndolo más a la ruina. Los están desprestigiando ahora sí. O sea, ¿es en serio? Exponiendo a niños, lanzándole gas a los niños. ¿Los niños qué culpa tienen? Cuando venimos a pasar solo un momento de diversión y la afición ahí va como... Ay, no, súper feo, ¿no? Entonces, la afición en México, y critíquenme lo que quieran, pero la afición en México es muy mediocre. La afición en México es muy pobre. Y la afición en México no sabe representar a lo que es la Liga Mexicana de Fútbol, a lo que quieren representar. Pues bueno, en esta semana vimos lo que fue la asamblea de dueños, donde prácticamente ahí lo mejor de la asamblea de dueños fue cómo llegaron en sus helicópteros y cómo llegaron en sus carros. Ay, Dios mío, lo que pasa con la bendita Liga MX, ¿no? Ay, no. Pero bueno, ya ni para qué contarles. Ascenso y descenso, que es un tema que necesitamos urgentemente, porque de hecho cuando inició la pandemia quitaron el ascenso y descenso por una razón, como pretexto por la pandemia prácticamente. Y es ahorita donde deberían de volver por el acuerdo que hicieron en ascenso y descenso, no lo está. Y aquí yo solamente me cuestiono un poco, porque aquí Michael Arreola está justificando que no devuelven ascenso y descenso porque según los equipos que están en segunda o tercera división no cumplen los requisitos y por eso no pueden habilitar el ascenso. Pero a ver, seamos claros,
si fuera realmente esa justificación la que está diciendo Mikel Arriola, entonces, ¿por qué a los últimos 3 equipos que están en la tabla, o sea, los últimos 3 equipos de la tabla, ¿por qué le sacan dinero? ¿Por qué tienen que pagar una multa? O sea, en claro, a ver, no te vuelven ascenso y descenso por una sencilla y simple razón. Porque hay dinero, porque quieren seguir sacando más dinero a los equipos mexicanos. Porque hay un interés por parte de los dueños de la Liga Mexicana de Fútbol. Porque no van a lo que deben de ir. Por intereses económicos, políticos, sociales. Por esa sencilla razón. No hay más. Porque la corrupción sigue liderando en el fútbol mexicano. Y hasta que no haya una buena reconstructuración, no haya un buen negocio, no sigan fomentando la mediocridad, esto va a seguir así, ¿no? Pero pues bueno, yo soy un simple humano, soy un simple aquí hablador y pues no tengo otra cosa más que decir, más que decirles que muchas gracias por escuchar este podcast y pues nada, hablemos claro y pues chao.